A ustedes gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Lo Nuevo a través de Telemedios Dominicana, Canal 25. En este momento llegó la hora de conversar a corta distancia y lo hacemos con un amigo de la casa, no solamente de este espacio televisivo, sino también de todo Santiago, porque hablar del profesor José Augusto Izquierdo es hablar no solamente del hombre político, sino del hombre cercano, porque no es solamente cercano a los medios, sino cercano a todos. Profesor, buenas noches y bienvenido a Lo Nuevo. Aridi, Chago, encantado de estar aquí por primera vez. Gracias, profesor. Programa, encantado, ¿verdad? Gracias por el esfuerzo de venir a esta hora. José Izquierdo. Para mí es una honra estar aquí. Gracias. José Izquierdo fue gobernador de Santiago, fue el presidente administrador de Proindustria, fue diputado al Congreso Nacional, entre otros cargos Es públicos. presidente de la Fuerza del Pueblo a nivel provincial. Es el fue actual presidente. Fue presidente del FONPER. Así es. Que cuando se instauró el FONPER, el primer presidente que tuvo fue el profesor José Izquierdo. No. El primero fue un sanjuanero, después fue Fernando Rosa. Pero usted estuvo en Después Usted estuvo en el yo FONPER. sustituí a Fernando y luego Fernando me lo sustituyó a usted, así es, Muy ciertamente. bien. Todo ese entroito es para decir que estamos hablando con una persona importante en términos políticos. Presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, el profesor José Augusto Izquierdo. Profesor, hay muchos temas en la agenda nacional a nivel de política, temas importantes. Por ejemplo, hay una resolución de la Junta Central Electoral que habla de que en las próximas elecciones los votos los vamos a contar de manera manual. ¿Cómo valora la Fuerza del Pueblo esa decisión? Bueno, ya lo intentamos de otra manera. Tú recordarás lo que ocurrió en el pasado proceso electoral, sobre todo en el área municipal, cosa que se dio en la República Dominicana, algo que no recordamos que se haya dado en ningún país. Recordamos que en Haití se suspendieron unas elecciones, pero 2 días antes, 1 día, 2 días antes, se suspendieron unas elecciones. Pero aquí se suspendieron las elecciones en el mismo proceso, a las 11 de la mañana, casi ya cuando habían votado la mitad de las personas, se suspende ese proceso. Se suspende porque la votación era electrónica. Y recuerden que el 6 de octubre del 19 hubo un proceso que dirigió la Junta Central Electoral electrónico frente a Leonel Fernández con Gonzalo del PLD. Fue un proceso que se dio electrónico y se produjeron una serie de fraudes. Incluso esas elecciones cerraban a las 4 y hubieron mesas que cerraron a la 1 de la mañana del otro día, Del día siguiente. en el sur lejano, y que se estaba votando por el código QR con la cédula, porque para que la votación sea electrónica y sea segura, eso amerita de una serie de capas de seguridad que hay que instalar, que la Junta se negó siempre. No hizo caso y no lo hizo, no lo estableció. Y entonces se podían hacer esos fraudes, desde el gobierno se prepararon para eso, y bueno, ocurrió lo que ocurrió con el presidente Fernández. Recuerden que el presidente Fernández fue ante los Estados Unidos, ante la OEA sobre todo, se quejó. La OEA vino aquí, hizo un estudio de la votación. Aquel famoso algoritmo. Sí, pero la OEA hace un estudio, ¿verdad? Y lo hace también una institución de los Estados Unidos, que no recuerdo si fue del Centro Carter, que se hizo, y se vio que efectivamente una serie de capas de seguridad que había que poner no se puso, y que se violentó todo eso. Y entonces cuando vino la OEA, ellos tomaron una serie de decisiones, le hicieron unas recomendaciones a la Junta, se pusieron una capa de seguridad, y cuando vino el proceso de febrero de las elecciones, cuando intentaron hacer el fraude de nuevo, porque se intentó, entonces dislocaron todo el sistema se bloqueó, se laqueó y hubo que suspender ese proceso. Por ese proceso la República Dominicana perdió cerca de 5.000 millones de pesos, porque hubo que repetir de nuevo las elecciones y entonces hubo que hacerlo manual, como se aprobó ahora, ¿verdad? Hubo que hacerlo manual. De manera, bueno, yo siempre he dicho, cuando voy a la televisión hablo de esto, que este es el único país, debe ser el único país del mundo,
que eso ocurre, el país pierde 5.000 millones de pesos y no hay nadie detenido. Así y es. nadie No hay está régimen de haciendo consecuencias. llamado para eso, para explicar qué ocurrió. Y la gente que estaban en la Junta Central Electoral hoy aparecen como señorones y señoronas, ¿verdad? Hombres probos y honrados, cuando aquí se produjo ese desastre. Ahora vi que el pasado presidente de la Cámara, de la Junta Central Electoral, parece que estaba siendo requerido por algunos organismos internacionales para que dé explicaciones de lo que ocurrió aquí en esa época, porque a nivel internacional sí se le da seguimiento a eso. O Pero sea, que ahí- le parece bueno, perdón, Laridi, entonces, ¿le parece bueno esta decisión de contar los votos manualmente? Es lo que menos problema daría. Lo que menos problema daría. Lo importante sería que sea electrónico. Por ejemplo, Brasil votaron cerca de casi 200 millones de personas y una hora después, 2 horas después del cierre ya se sabía lo que había pasado. Y fíjense que fueron unas elecciones muy cerradas y ya se sabía. Lo que ocurre es que ahí se tomaron las previsiones del lugar y los que fueron a la Junta Central Electoral hicieron lo que tuvieron que hacer y entonces el voto electrónico puede ser bien, puede ser bueno. Recuerden también aquellas elecciones de Trump con Hillary Clinton, Hillary. donde Hillary Clinton sacó más votos que Trump, sin embargo Trump ganó. Y se produjo también una serie de carceos con el tema de voto electrónico. Claro. Lo mismo ocurrió con Trump y Biden en los Estados Unidos, con el voto electrónico. Por eso aquí nosotros creemos que está muy bien que para evitar ese tipo de problemas se apruebe el voto manual. Sin embargo, hay partidos, profesor, que entienden que con esta situación o con esta decisión ameritaría más gastos para esos partidos, tanto principalmente para los minoritarios, porque necesitarían delegados en cada una de las mesas electorales. Porque la ley establece que los participantes deben tener delegados. Ahora, también la ley establece que los delegados son por frente. Por ejemplo, si se produce un gran frente alrededor del PRM, ahí solamente ellos tendrían el frente completo, todos los partidos, los 5, los 6, los 7, lo que tengan, Lo que formen el frente. un delegado y un suplente, entonces van a tener suficiente personal humano para eso. Okay. Alrededor de la Fuerza del Pueblo hay un frente que se está creando, que de los 31 partidos que están reconocidos ahora mismo, alrededor de 18 están comprometidos con ese frente. Y entonces, bueno, es un delegado y un suplente por el frente lo que se va a asumir. Ahora, si tú tienes un partido pequeño, muy pequeño, y tú tienes un candidato, tú debes presentar delegados. Si tú no tienes personal suficiente para delegados, ¿a qué tú vas a buscar la presidencia de la República si tú no tienes ni siquiera para cubrir los delegados? En este sentido, a propósito que usted menciona 31 que están con Fuerza del Pueblo. No, hay 31 partidos reconocidos. Reconocidos, perdón. Y hay alrededor de 18 partidos políticos que están girando en torno a la Fuerza del Pueblo. Sea 31 o sea 18, lo importante es que ustedes están tras la búsqueda de una alianza electoral en Fuerza del Pueblo. Sí, así es. Esa alianza incluye al Partido de la Liberación Dominicana, es la propuesta. Y usted incluso es comisionado por parte de su partido para lograr que el PLD, Fuerza del Pueblo y otras fuerzas políticas logren ir juntos en las elecciones municipales y presidenciales. No, mira, efectivamente la Fuerza del Pueblo cogió una comisión dentro de la cual estoy yo, como tú bien señalas, Santiago, para buscar una gran alianza. Y estamos en conversación, yo te dije, con alrededor de 18 partidos políticos y movimientos. Estamos en conversación. En esa conversación están la mayoría de los partidos de la oposición, porque lo que estamos buscando es una alianza opositora. Y bueno, hay discusiones avanzadas ya, con muchos, ya prácticamente hay partidos que ya tienen prácticamente una alianza armada con nosotros y hay otros que estamos en plena discusión. Pero nosotros, el único requisito... ¿Y será posible con el PLD? Ahí voy. El único requisito es que sean de oposición, que estén en la oposición. Llámese PLD o llámese como se llame. O sea, efectivamente nosotros vamos a buscar una alianza con todo el mundo, incluido el PLD. Si se cree ese gran frente opositor. Pero la alianza en principio, debo decirle, que se está viendo en el tema municipal y en el tema congresual.
Ya. y pudiera entonces presentarse en el tema presidencial para que el que quede en tercero apoye al que quede en primero o en segundo, que no llegue al 50% más uno. Ok, ok. Es decir, si en la oposición hubiesen dos partidos, si nos vamos a una segunda vuelta, y en la oposición los partidos que no quedaran, que no clasificaran para la segunda vuelta, entonces estaríamos en disposición de hacer un acuerdo para que los otros apoyen al de la oposición que vaya a la segunda vuelta. ¿Y con el PLD esa alianza será posible? Incluido el PLD, ¿cómo no? Ahí, ¿a quién llevaríamos como líder en este caso? No, al que tenga la posibilidad de triunfo. Al que quede en ese caso Al que más te- cercano, Al ¿verdad? que tenga la posibilidad de Bueno, triunfo. ustedes están anunciando una marcha para el próximo lunes, la Fuerza del Pueblo. Esto es en contra de la inflación por la que se asegura está sometido el país en este momento. Mira, el propósito principal. Mira, la verdad es que cada vez que se hace un estudio de mercado, una encuesta o cualquier estudio de mercado, sale que la preocupación número uno de todos los dominicanos es el problema de la canasta familiar, de la inflación. Ahora mismo la canasta familiar ronda los 46,000 pesos la canasta familiar. Y eso, todos sabemos que el salario mínimo de aquí ronda los 15, 16,000 pesos. Quiere decir que si es la canasta familiar, que incluye hombre y mujer, y los dos tienen salario mínimo, pueden llegar a 32, 33,000 pesos, y se está hablando de que la canasta cuesta 46. Lo que significa que a esa familia va a tener que dejar de hacer muchas cosas. Eso puede ser no poder mandar a los muchachos a colegio, eso significa tener que robarse la luz, eso significa no pagar el agua, eso significa coger prestado y no poder pagar, eso significa volar una comida, que muchos le están haciendo, no poder comer 3 veces al día, volar una comida, eso significa vestir de mala manera o no poder alquilar una casa digna para vivir con su familia. Es decir, esa es una gran preocupación del pueblo dominicano, el problema de la inflación. Otro de los problemas a nivel nacional, el segundo problema y el primero en Santiago, es el problema de la inseguridad. El principal problema en Santiago es el problema de la inseguridad y es el segundo problema en el país. Aquí hay una inseguridad terrible. Aquí se están dando casos que uno no se lo imaginaba. Claro. Aquí hay crímenes múltiples, que aquí eso no se veía. 3 gente, matar 3, 4 gente. Ahora mismo, menos de 15 días, han habido dos crímenes múltiples. Y no se nota una política de salud mental para nada. Pero aquí recientemente matan un niño en un intento de atraco, que ahora han dado otras explicaciones y se habla que posiblemente sea un problema de punto de droga, peleándose un punto de droga, pero matan a un niño, interceptan a una gente que viene del aeropuerto y lo matan. Hacen algunos días a un juez de valla, de Gallera, le cayeron a tiros, creo como 17 tiros a su vehículo y lo acribillaron. 17 no, tenía mucho. Pero 15 días antes lo habían atracado y le habían Sí. robado 50,000 pesos, es la información que nosotros tenemos. Y eso es en Santiago. Y en Santiago a cada rato se produce un hecho como ese. Entonces el problema medioambiental, aquí hay un problema serio medioambiental. Aquí no se están repatando los ríos, aquí se está deforestando todo. Aquí las autoridades están dando permiso para salir a buscar la grava y arena de los ríos. Y los ríos aquí se están secando. Y el gobierno hace caso omiso. Aquí hay un problema serio en el tema de los combustibles. En todos los países del mundo los combustibles han bajado, menos en la República Dominicana. Los combustibles llegaron a ese nivel cuando un barril de petróleo costaba $115 el barril y ahora está a $70 el barril y aquí sigue igual, como si nada. Y en contra de eso ustedes marchan entonces el lunes. Por ejemplo... Pero está fuera de tiempo esa marcha en términos proselitistas. No, porque no es una marcha proselitista. No. No es una marcha proselitista. Ahora, esta semana, hubo aquí una paralización, creo que el lunes o martes, de la gente protestando por la misma situación. Esto no es un problema de elecciones, es un problema de llamarle la atención al gobierno para que atienda estos problemas. Es de eso que se trata. Ya cuando vengan las elecciones, entonces vamos a hablar de candidatos, del síndico, del senador, del presidente de la República. Ahora nosotros no vamos a hacer una marcha donde se va a mencionar candidatura de nadie.
Estamos haciendo una marcha para llamar la atención al gobierno, para llamar la atención al presidente, para que atienda estos problemas que nosotros estamos mencionando. Es una marcha nacional. Es una marcha nacional. Ok. En la capital. Esperaremos el lunes entonces. Bueno, es una marcha fundamentalmente de la capital, pero va a tener representación de los diferentes pueblos. Esperaremos a ver cómo le va. A ver qué va a pasar. Así es. Profesor, sobre las candidaturas en Santiago, ¿cómo ve las diferentes o los diferentes candidatos? ¿Cómo se perfilan hasta este momento? Porque Mira. no hay como, escúchame, y le agrego a Laridi, no hay como claridad todavía en términos... ¿En a quién llevan? ¿Cuántos ¿Quién va a ser son? candidato a senador? ¿Quiénes van a ser, quiénes están aspirando a senador? ¿Quiénes están aspirando a alcaldes? ¿Cuáles están ya corriendo por diputaciones de la fuerza del pueblo? Sí, hay muchos. Por ejemplo, en el caso de la senaduría hay uno solo, que es Demóstenes Martínez. Hay como si fuera una especie de consenso en la fuerza del pueblo. Pero había oído que Marino Collante era candidato. No, porque Marino es por el PLD. Por el PLD. Ah, ya, ok. Marino es por el PLD, pero en la fuerza del pueblo, Demóstenes fue diputado varias veces, un hombre decente, inteligente, con un excelente comportamiento. Un hombre que iba a ser presidente de la Cámara de Diputados, violaron el acuerdo de aquellos 15 puntos, no pudo ser presidente de la Cámara, y hay como una deuda con él, y Santiago y el país tiene como una deuda con él, y nosotros casi de consenso. Yo digo casi de consenso porque hasta ahora él es en la fuerza del pueblo que suena. Cuando se abra el proceso puede inscribirse cualquiera y bueno, ya tiene que decidirse conforme diga la ley, conforme lo haya acordado el partido. En el caso del municipio, han manifestado interés de ser candidato la pasada diputada, la exdiputada Altagracia González, que ha estado muy activa. Ha estado muy activo también Silvio Durán, que recientemente llegó a la Fuerza del Pueblo y que sigue con su aspiración, porque perfectamente puede aspirar en la Fuerza del Pueblo y está haciendo una gran labor también. Ha manifestado interés Cifredo Cerulle, que se inscribió por la candidatura, y creo que hay otra persona que ahora no recuerdo. En el caso de las diputaciones, bueno, tenemos muchas personas que están aspirando en las 3 circunscripciones. Recuérdense que aquí son 18 diputados. 18 diputados. Y tal vez no nos da la noche para yo mencionar 50 y tantos aspirantes. Qué bien. Profesor, llegando a la parte final, una pregunta incómoda. A usted lo mencionaron en algún caso que tenía que ver con sus funciones cuando estaba en Fomper. ¿Usted se sintió mal con ese caso cuando usted quisieron someterlo a la justicia? No, a mí no. A mí nunca. O sea, yo funcionario en los 20 años de gobierno del PLD, fui funcionario en 8 años. En 12 no lo fui. Recuérdate que una vez fui diputado 4 años, no fui funcionario, fui en 8. De esos 8 fueron 5 años como gobernador y 3 años, 1 año y 7 meses en Proindustria y 1 año y 5 meses en el Fomper. En el Fomper. En ninguno de los lugares por los que yo he pasado ha habido absolutamente ningún cuestionamiento con relación a nuestra participación por ahí. Sí han habido auditorías. Y sí, cuando yo estaba en Fomper, que Fomper cumplía 10 años en el 2011, fue una ley, creo que Fomper en el 2001, yo hice un análisis de los 10 años de Fomper. Y haciendo ese análisis de lo beneficioso que había sido la capitalización de las empresas del Estado, me encontré que esas empresas, la gente que son la contraparte del gobierno, el sector privado, había defraudado al gobierno con 10.500 millones de pesos e hice un sometimiento a la justicia de esas empresas. Y debo decirte, Santiago, que como muchas de esas empresas cotizan en la bolsa de valores, inmediatamente alaron a esas empresas y ellas tuvieron que hacer una contrademanda al gobierno dominicano, sobre todo por la participación del Fomper, que es del gobierno dominicano. Y eso fue un arbitraje internacional. Cuando yo salgo del gobierno, que entra Danilo, a mí me quitaron el mismo día que él llegó,
volvieron a poner a Fernando, que fue el que yo sustituí. Entonces, eso quisieron desistir del caso. Pero como ya eso estaba en un organismo internacional, ellos quisieron tumbar el caso allá y allá dijeron que no, porque ya eso estaban sometidos y discutieron el caso. Ahora recuerdo bien. De los 5 puntos que yo sometí por los 10.500 millones de pesos, el gobierno solamente presentó uno, porque si no, iban a condenar el gobierno. Y el gobierno iba a tener entonces que indemnizar esas empresas. Y el gobierno escogió un solo tema. Y a una empresa, Gejaina, por ejemplo, la condenaron a pagar 60 millones de dólares. Ese organismo internacional la condenó a pagar 60 millones de dólares, por lo que quiere decir es que nosotros tuvimos mucha razón cuando sometimos. ¿Y tú sabes por qué lo sometimos? Porque aquí se habla de la corrupción de los políticos, pero nunca se habla de la corrupción de los empresarios. Cuando hay un político corrupto, hay un empresario, hay 2 empresarios detrás de ellos. Se menciona al político y no se menciona al empresario. Y como fueron empresarios, yo me atreví a denunciarlo, sabiendo que los empresarios son los dueños de los medios de comunicación, son los que hacen la opinión pública. Si tú chocas con ellos, tú puedes tener problemas hasta de sobrevivencia como persona. Pero nosotros nos atrevimos, porque a mí me formaron y yo creo y sigo creyendo que el que maneja los fondos públicos, el que maneja fondos públicos tiene que manejarlo con seriedad, con responsabilidad, con transparencia y con mucha pulcritud. Profesor, con usted uno se puede pasar la noche entera porque siempre da una cátedra de buenos recuerdos y siempre hay temas que tratar. Sapiencia política. Gracias por venir. Gracias, Santiago, gracias, Laridis, encantadísimo. Yo sé que ustedes no me van a poder traer todos los días, pero cuando sea posible yo volveré encantado de nuevo con Muy ustedes. bien, muy bien. Nosotros seguimos.